Gracias al grupo de alabanza que siempre con la mejor disposición, con una total entrega, permiten ser usados por el Señor. Saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Voy a invitarles a que ustedes pongan su teléfono en total silencio. Dígale al de lado, sea obediente. Y a veces lo recalcamos y suena, y entonces cuando suena, ¡ay!, hacen cara de vergüenza. Eso es sinvergüenza. Póngalo en silencio, tómese unos minuticos. Usted que ama tanto su teléfono, despídase de él. Dígale, nos encontramos después del culto. Hemos estado hablando estos meses mucho más de lo que hemos hablado en los meses anteriores, estos 3 meses, sobre la fe del cristiano, ¿verdad? ¿Quedó claro la fe? Sí. Tenemos claridad lo que es la verdadera fe. Amén. Para los que no han estado vienen por primera vez o en las enseñanzas anteriores, los estudios anteriores, le invito a que mire las predicaciones, están en YouTube y allí los va a encontrar. Pero hemos hablado, la verdadera fe, un hombre o una mujer de fe es aquella persona que su convicción es clara sobre la eternidad, que no permite que nada lo mueva de allí. Es un hombre o una mujer con verdadera fe. Amén. Esto es importante, que cada día, a pesar de las circunstancias, pueda decir, yo me mantengo firme, porque, bueno, me robarán todo, pero no me robarán la vida eterna. Sí, tendremos problemas, pero esos problemas no tienen por qué interferir en mi relación con el Señor. Amén. Esos somos los hombres y mujeres con verdadera fe. Sí. Estos días miraba en la guerra entre Israel y Palestina, donde una señora decía, he perdido 3 hijos. Una mujer palestina decía, he perdido 3 hijos. Y yo sé que Alá está muy feliz con mis 3 hijos y ellos ya están gozando de lo que ellos creen. ¿Sí? Y si tuviera más hijos, más se los entregaría para que los sacrifiquen y puedan estar allá gozando de las promesas de Alá. Y yo decía, wow, qué tremenda convicción en un error, pero es una tremenda convicción. Y esa debe ser, asimismo debe ser la fe del cristiano, ¿verdad? La fe del cristiano. Nosotros que tenemos al verdadero, dice la palabra, nuestra fe no puede ser menor. Por lo tanto, debemos permanecer y no permitir que nada de lo que esté pasando en nuestra vida afecte nuestra fe. No tiene por qué afectar nuestra fe, nuestra convicción eterna. Amén. Ahora, después de tener en cuenta todo esto y ya usted tener claro la salvación, ya el Señor pagó por su vida, ya usted tiene una fe clara sobre la eternidad, ¿qué es lo que más debe hacer y por qué? ¿En qué es lo que el cristiano se debe esmerar más ya después de haber aceptado a Cristo? ¿Cuántos han aceptado a Cristo aquí? Sí, si usted aceptó a Cristo, yo creo que levantó la mano con ganas, ¿cierto? ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cuántos son salvos? Amén, ¿cierto? Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo es salvo, ¿ya lo tenemos? Claro, por lo tanto usted ya no necesita cuidar tanto de creer en el Señor porque ya cree, ¿cierto? Ahora, ¿cuál será el siguiente, lo más importante después de esto?
en la vida del cristiano. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, y hoy titulé esta enseñanza, Mantente puro. ¿Cómo se tituló? Dígale al que está al lado. Dígale, manténgase puro. ¿Y qué tal si le dice, por favor, manténgase puro? Si es una mujer, dígale, por favor, manténgase pura. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Bueno, entonces mi Biblia, entonces debe ser primera. Es primera. Por eso es que es bueno cargar la Biblia. Si no cargan la Biblia, eso no habría pasado, ¿verdad? Primera de Timoteo, lo voy a corregir acá porque ya después, es que es el teléfono mío el que cuando transfiero allí cambia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice, el apóstol Pablo hablando a Timoteo le dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Obviamente le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que es un pastor, y le está hablando referente a su ministerio, pero finalmente ahí hay un punto, ¿cierto? Y dice, consérvate puro. Note la necesidad, y eso es un consejo, como es un consejo, es una necesidad de que lo hagamos, ¿verdad? Conservarnos puros. Esta semana leía, hay un debate entre ciertos conceptos teológicos, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Sí, unos dicen que sí se pierde, otros dicen que no se pierde, otros, mejor dicho, hablan, y entonces que si se pierde la salvación, entonces nunca fuimos salvos, o sea, fracasó el Señor Jesucristo. Pero no se pierde, entonces yo puedo pecar deliberadamente porque ya acepté a Cristo y entonces yo sigo siendo salvo. ¿Qué problema, no? Sin embargo, yo estoy seguro que Cristo no se pierde. ¿Y quién es la salvación? Cristo. Y como Cristo es la salvación, Cristo no está perdido. Pero lo que sí se pierde es la oportunidad de ser salvos. Tenga en cuenta eso. ¿Me entiende? ¿Quién dijo no? Dijo wow. Claro, esto es importante tenerlo en cuenta. La palabra del Señor dice que nos acerquemos a Cristo y Cristo se acercará a nosotros. Dice la palabra del Señor que si oímos hoy su voz, dice que el Señor, y abrimos la puerta, el Señor entrará a nosotros, cenará con nosotros y tendremos una relación siempre con Él. Diga conmigo, mientras Cristo esté conmigo, soy salvo. Pero también dice la palabra del Señor que el que se aleja del Señor, el Señor también lo desecha. Por lo tanto, la persona que se aleja del Señor ha perdido su fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y obviamente, por obvias razones, la persona que no agrada a Dios no es salvo. Por lo tanto, tenemos nosotros la tarea de agradar a Dios. Y la manera de agradar al Señor, después de haber recibido a Cristo y mantener cada día en Cristo y Cristo en nosotros, como lo hemos visto anteriormente, es conservándonos puros. Esto es importante. Consérvate puro. Y hacía un análisis de lo que se mueve hoy en el ambiente social y cómo todo apunta a que el pecado se vuelva tan normal, ¿no? Yo lo llamo la normalización del pecado. ¿Ha notado eso? La normalización
del pecado. Todo en el mundo, inclusive la tecnología y todas las cosas, hoy se están dando para que lo que antes se miraba como algo sorprendente y aterrador, hoy se vea normal. Siempre uso ese tonito. ¿Y qué opina de eso? Normal. ¿Sí? Y el pecado se está volviendo tan normal que se está volviendo normal aún dentro de la vida del cristiano. Y esto sí es el acabose total. Porque si el pecado se normaliza, entonces no hay nada que hacer. Porque la palabra del Señor nos llama a permanecer en santidad. Esto es importante. ¿Sí? El pecado, escúchemelo bien, porque de esto poco se habla y poco gusta, pero el pecado daña la necesidad de permanecer en la santidad. La normalización del pecado daña la necesidad o desfigura, podríamos mirarlo, la necesidad de vivir y de permanecer en santidad. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, vaya allí por favor. Y espero no extenderme tanto. Claro que algunos se ríen. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Cierto? Hay un amigo que dice, el pastor diciendo, ya voy a terminar. 2 horas terminando. Hebreos 11, 6, pero qué culpa que el Señor habla y habla, ¿cierto? Léalo con atención y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Note que comencé hablando sobre esto. Es imposible sin fe agradar a Dios. Ahora, usted que es una persona que ya tiene fe y la fe correcta, entonces necesita cuidarse, además de cuidar su fe, necesita cuidar su pureza. La palabra pureza, diga conmigo fuerte, pureza. La palabra pureza proviene de la palabra santidad. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Cuando hablamos, a veces hablamos tanto de santidad y de santidad y de santidad, y como que no sabemos definir de qué habla cuando dice santidad. Está hablando de mantenerse puro. Esto es importante. Ahora, mantenerse puro quiere decir mantenerse limpio. Mantenerse puro es mantenerse totalmente lo más limpio, lo mejor, a cabalidad. Tiene que ver con la palabra pureza o santidad. Hoy vamos a hablar de esa santidad desde el punto de vista de pureza, porque necesitamos verlo así. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15. Y 16. Préstele muchísima atención a ese texto, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, o sea, es puro. ¿Quién nos llamó? Cristo. Sí, el Señor es puro, es santo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Póngale mucha atención. O sea, aquel que nos llamó es puro, es santo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay una cosa muy simple de entender, muy sencilla de entender. ¿A dónde vamos? ¿A dónde se conduce usted? ¿A dónde se conduce el cristiano? El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy podemos decir algo muy interesante, no porque lo diga yo, sino porque es así. Y es, el Señor Jesucristo es la alfombra roja que nos conduce al Padre. ¿Y ha visto usted en la alfombra roja alguien vestido haraposo, mal vestido, maloliente?
Hay una particularidad, el mundo y las cosas, por eso el Señor hablaba en parábolas, en ejemplos vivos. El Señor decía, mostraba cosas de la vida cotidiana para dar grandes enseñanzas. Y a mí me gusta esa forma. Pero hay algo bien interesante, es que en la alfombra roja caminan personas elegantemente vestidas. ¿Verdad? Y escuche lo siguiente, en el caminar con el Señor Jesús, en el momento en que usted entregó su vida a Cristo, inmediatamente entró a caminar en el Señor, y ese caminar en el Señor le demanda a usted pureza. Por eso el consejo hoy es: consérvate puro, porque ya estamos hablando, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Note esto: sean santos porque yo soy santo. En estos días pasó algo bien bonito y hubo un matrimonio. Y en la invitación del matrimonio decían: vengan vestidos de esta manera. De pronto alguno dijo: no, yo no quiero ir vestido así, ¿por qué me quieren obligar? Pues no vaya. Para que pueda entrar tenía que estar vestido así. ¿A alguno le ha tocado asistir a un matrimonio y ponerse, ay, que nos dijeron que todos de corbatín, ¿cierto? ¿Y ha ido de corbatín? Sí. Y hoy el Señor está diciendo, como usted va y cada día camina con el que es santo y se dirige al Santísimo, al Padre de todas las cosas, debemos ir en ese mismo perfil de santidad, buscando esa santidad. No es solamente creer, porque es que esto es importante tenerlo en cuenta. Hoy hay mucho predicador por ahí diciendo: Dios te ama así como eres. Lo importante es que no te sueltes de la mano de Dios. Dios te ama así como eres. No, Dios te ama a pesar de lo que eres, pero tienes que cambiar. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el Señor nos llamó y dice: así como el que te llamó, a pesar de lo que eres o a pesar de lo que eras, es santo, entonces tú también tienes que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y eso es importante. Consérvate puro, consérvate santo. Acuérdense, el Señor no está diciendo que debemos ser santos, santos, santos como Dios, porque Él es el único santo, pero sí es importante, el único 3 veces santo. Pero el Señor dice: tú tienes que ser santo, tienes que conservarte puro. Y esto es muy importante. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Lo hemos leído en otras ocasiones, pero qué tremendo texto para este momento. Préstele mucha atención, por favor, y dice: seguid la paz con todos y la santidad. Podemos cambiarlo: y la pureza. Y deja una claridad acá y dice: sin la pureza, sin conservar, si no te conservas puro, nadie verá al Señor. Vuélvalo y léalo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se trata, porque por ahí hay una religión, y esto es importante hablarlo, que se llama salvos siempre, salvos. Que el momento en que usted
aceptó a Cristo, enseñan en esa religión, en el momento en que aceptó usted al Señor Jesucristo, usted ya es salvo. El líder de esa religión ya murió, se llamaba José Luis de Jesús Miranda. No sé si alguno lo conoció. Hizo tatuar a todos sus adeptos con la SSS o el 666. No sé si lo recuerdan, hace varios años. Y José Luis de Jesús Miranda decía, la mejor cocaína que he probado es la colombiana. Era increíble. El mejor whisky, y abiertamente hablaba de sus excesos, de sus locuras, pero decía que él era Cristo y que todos los que hubiesen aceptado su fe eran salvos, porque ya el Señor decía que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, claro, somos salvos porque tenemos la salvación, pero permanecer salvo demanda de muchas otras cositas. Por eso dice la palabra del Señor, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo? Que su verdadera fe se ve reflejada a través de las obras. Por lo tanto, la pureza muestra su verdadera fe. Y el llamado, mi hermano querido, por eso es que se habla y dice que solamente los violentos o los valientes podremos estar delante de la presencia del Señor. Hay un texto que dice, porque el reino de los cielos se hace fuerte, se hace difícil, pero lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes, aquellas personas que cumplen, que siguen al Señor y que son capaces de entregar su vida y decir, Señor, tú me ayudas, yo me conservo puro. Escúcheme bien, yo sé que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. A mí me habló antes de venir a predicar y sé que le estará hablando a usted. Pero ya usted está mirando qué cosas están sucediendo en su vida, qué cosas usted está viviendo que está dañando esa pureza, que no le permite ser puro. Y lo que dice el texto es que sin santidad nadie verá al Señor. No romanticemos esto. Oiga, si hay un romanticismo en el pecado en las iglesias hoy en día. Tranquilo, sigue así, Dios te conoce, inclusive le dan una palmadita. Sí, ay, Dios te ayuda. Sí, el Señor te ayuda. Tranquilo, ama al Señor, diezma. Eso es lo importante. Ese afán y ese deseo de llenar los auditorios y de decir qué éxito tan impresionante, tenemos 3 y 4 cultos. Pero ¿cómo estamos viviendo? Porque sin santidad nadie verá al Señor. A veces, ay, Dios te ama, Dios te perdona, Dios es puro amor. No, la palabra del Señor habla que hay unas leyes y dice, y conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Diga conmigo, pureza. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? A través de su pureza. A través de su entrega, de su santidad, no solamente de decir que cree en el Señor, porque el creer en el Señor está fundamentado en la decisión de vivir en santidad. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces, ese creer en el Señor lo tiene que demostrar usted, o lo demostramos nosotros a Dios el Padre a través de la pureza y la santidad que día a día buscamos. Es importante tenerlo en cuenta. A veces hay personas diciendo, ay, no acepté a Cristo, o no aceptó fulano a Cristo, no lo aceptó, y que haga la oración de fe, que haga la oración de fe. Y ese es su afán, de que haga la oración de fe. Y hacen la oración de fe, pero siguen en la misma. Y muchos dicen, ya hizo la oración de fe, ya es salvo. No, Señor. Somos salvos cuando esa oración de fe está fundamentada, reforzada con una vida de obediencia y de santidad al Señor. ¿Sabe? El Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de demostrarle a Él cuánto lo amamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tenga en cuenta y dígale, ojalá se aprenda este texto.
El rey David lo decía y decía que cada día me aprendo tu palabra, en mi corazón la pongo para no pecar contra ti. Aprendas este texto para cuando alguien le quiera decir, tranquilo, está bien, no importa, así como estás, lo importante es que tú ames a Dios, Dios te ama así como eres. No, Señor. La palabra del Señor dice que el Señor está molesto todos los días de la vida con el pecador y por eso invita a que dejemos el pecado y nos conservemos puros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, habla de cómo comenzar, cómo poder cada día procurar la pureza. Dice, por lo demás, hermanos, ¿están conmigo? A veces están tan callados que me preocupa. Pero sé que el silencio en este momento es una profunda meditación. ¿De acuerdo? Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Sabe en dónde parte el pecado hoy en día? ¿De dónde parte el pecado? No de Satanás, sino el pecado en nuestras vidas. ¿En dónde parte el pecar? En el pensamiento, en las concupiscencias, lo que hay dentro de nuestra mente. Y el Señor nos manda a cambiar la manera de pensar. Esto es muy importante. Lo hemos dicho cantidad de veces, como piensas, actúas. Sin lugar a dudas, como piensas, actúas. No hay otra forma. No existe. Antes de cada pecado hay un fiel pensamiento. Una meditación profunda, un análisis de lo que se va a hacer. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y no estamos juzgando, estamos aprendiendo de la palabra y es importante revisarlo, mi hermano. A veces nos victimizamos y decimos, no, lo hemos meditado. Ahora, el ser selectivo de los pensamientos, usted que está tomando allí apuntes, el ser selectivo de los pensamientos te permite controlar tu nivel de pureza. Vuelvo y lo digo, el ser selectivo de tus pensamientos te permite controlar tu nivel de pureza. Es un hecho. Nosotros somos los que determinamos en qué pensar y en qué no pensar. ¿Le ha pasado? ¿Qué tal si comienza a partir de hoy cuando de pronto, cuando le venga un pensamiento y usted se dé cuenta que lo está como masticando? ¿Sí? ¿Qué tal si le dice, si ora y dice, no, Señor, ese pensamiento no? Y lo llevo a la pureza. Amén. Yo lo digo como pastor, quiero darles un parte de tranquilidad. Hace unos días yo he estado luchando con mi temperamento. Ahí lo llevo en el nombre del Señor. Ahí lo llevo. Y hace unos días alguien en Bogotá venía por la 80, venía ya para Tabio de afán, y alguien llegó y me quebró el carro y vi que no me dejaba pasar
y apenas yo aceleraba, él aceleraba para no dejarme meter, etcétera. Y entonces me salí por otro lado y de pronto lo veo que va por el carril de allá, el otro, como son 3 carriles, y yo dije, ahorita le pego el freno. Yo pensé que algunos se iban a decir, gloria a Dios, aleluya, amén. Y cuando iba así acelerando, no estaba pensando en esta predicación ni en este texto. Pero inmediatamente la palabra del Señor vino a mí, en serio, vino a mi corazón y a mi mente. Y yo dije, ¿yo qué estoy pensando? Sí, ¿yo qué estoy pensando? No, que el Señor se vaya y que Dios lo bendiga. ¿Alguno se identifica conmigo? ¿Sí sabe cuál es el madrazo cristiano? Dios lo bendiga. Y yo se lo eché. Dije, Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Chao. Y me fui tranquilo. Y me puse a pensar cuántas cosas se acarrea uno por dejarse llevar de los pensamientos. ¿Cuántas cosas evitamos por controlar los pensamientos? Y nuestros pensamientos deben ser sometidos a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos deben ser cuidadosamente filtrados para podernos mantener puros. Escúcheme algo, le voy a decir algo para tranquilidad suya y mía. ¿Sabe? Los pensamientos no son en realidad pecados todavía, sino que son causales de los pecados nuestros. Por eso el Señor dice que cambiemos nuestros pensamientos. Pero ¿sabe que Satanás no conoce nuestros pensamientos? Pero Satanás sí conoce nuestras acciones. Y como conoce nuestras acciones, son esas acciones las que Él lleva para juzgarnos a nosotros y para decir, mire, ahí pecó. Por lo tanto, el Señor está diciendo, controle su pensamiento. Es verdad, su carne viene influenciada de pecado, tanto que lo lleva al pensamiento. Pero hasta ahí no hay problema. Cambie ese pensamiento y el Señor verá en usted su santidad. Y hay una cuestión que es cierta. Si usted comienza a hacer un ejercicio de cambiar sus pensamientos, terminarán cambiados. Terminarán cambiados. El Señor nos ha dado a nosotros la sabiduría y el entendimiento de lo que es bueno y de lo que es puro. Ahora, cuando se habla de pureza, no está hablando de que sea puro el mundo sin Cristo. ¿A quién se le está pidiendo o a quién se le está mandando a ser puro? A los cristianos. El Señor no le va a exigir pureza al mundo, ¿no? El mundo, el pecaminoso, no necesita esto, necesita arrepentimiento. Pero nosotros que nos hemos arrepentido, nosotros que hemos entregado la vida a Cristo, nosotros que tenemos esta convicción de fe, nosotros que nuestra esperanza es la vida eterna, entonces el Señor sí exige, diga conmigo, exige que yo permanezca puro. Esto no es una sugerencia, es una exigencia. Escuche esto, si no fuera una exigencia, no diría, sin santidad nadie verá al Señor. Es una exigencia. Es un requisito. El ser selectivo de los pensamientos te permite controlar tu nivel de pureza. Ahora, es verdad, ¿quién es el que nos santifica? El Señor. Cristo nos santifica, pero somos nosotros los que nos mantenemos puros.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28 al 30. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? De lo más feíto, de lo más embarradito, de lo más sucio, él escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, el problema no ha sido su pasado, ni el estado en que usted estaba en el momento en que el Señor lo llamó. Lo que haya sido, diga conmigo, el Señor me escogió para testimonio. ¿Sí? Esta semana estuve visitando y me encontré dos familiares que llevaba 32 años, 32 o 33 años sin verlos. O sea, en ese entonces yo estaba en la flor de mi juventud, de mi adolescencia. Y nos encontramos y charlamos. Y siempre me hablaba, uy, no, Miguelito, pero es que yo no puedo creer, es que usted era, pero... Y recordaba esto y yo decía, ¿sí es lo que Dios hace? Pues si Dios lo hizo conmigo, no lo va a hacer con usted, ¿hola? No sé si me hago entender. Y dice que el Señor escogió, ¿para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia, porque no fui yo, fue el Señor. Ahora, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, póngale allí, subraye esa palabra, o sea, Cristo es el que nos ha hecho santos y redención. Versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién, en el Señor. O sea, esta pureza, este cambiar de manera de pensar y caminar en pureza debe ser para gloria del Señor, no para gloria suya. Amén. ¿Cómo has cambiado? Gloria a Dios. ¿Es lo que ha hecho el Señor? Sí, es verdad. Tuvimos que cambiar de manera de pensar. Tuvimos que filtrar bien y cuidar nuestros pensamientos. Amén. Esto es muy importante. Consérvate puro. Ahora, hoy miraba y de verdad, mis hermanos queridos, debemos caminar con mucho cuidado, porque todo está siendo diseñado, todo está diseñado para dañar la santidad y para normalizar el pecado. Estos días con la IA, ¿no? La IA, inteligencia artificial. He visto más cosas en contra de los pastores que nunca. ¿Sí? Haciendo cosas, poniendo a hablar a quien no han hablado y decir lo que no han dicho. Todo esto es preocupante. Hoy estamos en un tiempo donde muchas cosas que antes eran aterradoras, pecaminosas, hoy se han vuelto parte como de nos ha llevado a concientizarnos y a verlo tan normal, que es preocupante y debemos revisar nosotros desde la pureza de Dios las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante revisar cosas que de pronto comenzar a examinar, cosas que le inquieten un poco, que usted revise y diga, ¿sí será esto normal? Y revisarlo desde la mente de Cristo. Porque hay cosas que estoy seguro que la sociedad y el mundo y la dinámica del mundo han normalizado tanto que nosotros ya la vemos normales y las estamos practicando.
Pero si las miramos desde la mente de Cristo, tal vez no van a parecer normales. ¿Lo cree usted? Estos días hablaba con Miguel Ángel y con Luna. Y hay una cantidad de videos donde salen entre parejas y dice, por ejemplo, no sé si han visto un video que sale el señor con la señora cogida de la mano y diciendo frente a la cámara: estar casado es lo más bonito, el amor, el matrimonio es lo más bello, y luego le abre la puerta, la sube al carro y mientras da la vuelta dice: no se case, eso es lo peor. ¿Ha visto ese video? Lo dejan a uno pelado, le quitan a uno la libertad y vuelve y abre la puerta de él y se sube, y entonces, ¿cierto, mi amor? Y ella dice: sí, toda orgullosa porque piensa que él siguió hablando cosas bonitas mientras dio la vuelta y se subió al carro, y lo que estaba era denigrando de ella mientras dio la vuelta. Y entonces nosotros lo vemos y es chistoso, ¿no? Pero ¿sabe cómo se llama eso? Un promotor de hipocresía, de traición, de falta de lealtad. Y todo eso es pecado. Pero lo hemos normalizado. Y se ha vuelto tan normal que yo he visto personas, yo las he visto, hemos compartido con personas que dicen: fulano, ¿cómo está? Y cuelga el teléfono: uy, pastor, no me aguanto esa persona. Y uno dice: ¿cómo? Si hay algo a lo que nos llama el Señor, a la transparencia, ¿cierto? A la lealtad, a la sinceridad, a ser honestos. Pero el mundo ha generado ciertas dinámicas y les está mostrando como si fueran agradables y chistosas, y son pecado que hoy se está practicando con mucha libertad, sin ningún temor, sin ningún cargo de conciencia. Y es importante comenzar a revisar estos asuntos. Quería haber puesto ese video, pero no lo encontré. La pornografía. Yo recuerdo que hace años mirar ¿se acuerdan del Espectador y El Tiempo, el periódico? Esos eran periódicos despreciados por el cristianismo porque mostraban algunas muchachas así en toples, ¿no? Y de pronto salía así como cargadita de piel, y entonces no, eso es muy pesado, ese periódico. El mundo lo decía que era pesado. Hoy en día eso se volvió normal. Yo me pregunto cosas, no quiero entrar a discutir y a discurrir en asuntos de vestuario, de cosas, pero me pregunto yo, ¿hasta dónde será aceptable por el Señor irnos para San Andrés y ponernos yo como pastor, ¿qué tal? Allá en San Andrés con una pantalonetica de esas de baño, ¿no? ¿Ah? Eso. Parece un chiste, pero tenemos que ir a esto. Y el pastor allá, y le toman una foto, y el pastor con Dios mío. Ahora, aparte de que me sentiría ridículo y nunca lo haría, me pregunto, ¿no será pecado? Porque la palabra del Señor dice: consérvate puro. Y la palabra pureza tiene que ver con pudor, ¿o no es así? Y hoy lo que se ha acabado es el pudor. Mi hermano querido, no quiero por favor, no quiero entrar, porque aquí no estamos hablando de faldas o de pantalones, de estas cosas, de si se cortó un poquito el pelo o se puso un arete. No estamos hablando de eso, mi hermano. Estamos hablando de pudor. ¿Cómo es posible? Listo, está la niña de la iglesia, una niña hermosa que pasa aquí, Catalina, o cualquiera que pasa acá y que canta al Señor y que sale y que predica, pero de pronto sube las fotos con un bikini, hermano, que apenas, duras penas tapa, pero pero muestra todo. Y tenemos que replantear, ¿o no es así?
Ay, el pastor es un santurrón. No soy un santurrón. La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y pregúntese usted si la persona que es santa no le demanda cuidarse mucho en su manera de vestir. Pero hoy se están normalizando todas estas cosas, inclusive los papás, padres poniéndole, cristianos poniéndoles a su niña chiquita un vestido de baño, un bikini que se le mete dentro de la cola y sale y todo el mundo la ve. Tenemos tan perdida la moral y los valores que si la niña sale en unos interiores a la calle decimos, oiga, vaya vistas de que hacen cucos en la calle, pero sale en un bikini que es peor y más destapado, y entonces se dice, ¿está en bikini? Hace unos días estuvimos en Melgar con mi esposa y es increíble mirar cómo se salen de la piscina y se van para el centro, así. Me pregunto, no me condene, pero pregunto, ¿eso es pureza? Estos días llegó una prima hermana mía y dijo que para lo más difícil, ella vive en España, y decía que lo más difícil para ella fue acostumbrarse a entrar al gimnasio y ver cómo en el gimnasio, después de hacer ejercicio, van y se meten a la ducha y salen desnudas completamente las mujeres y los hombres y pasan por en medio de todos, y eso se volvió normal. Dice, eso es normal en España. Y yo le he dicho, ¿tú lo has hecho? Y dice, uy, no, primito, no, yo me siento mal. Yo me sentiría muy mal hacer eso. Es que en algo tiene que haber pudor y pureza. Y así sucesivamente. Le voy a invitar en el nombre del Señor. Revisemos qué entra al celular mientras usted sube y baja, ¿cierto? ¿Qué mira? ¿Qué se detiene a mirar? Porque hoy todo está diseñado para dañar la santidad. Y el problema no es de religiosidad o de fanatismo. El asunto es que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué no pensar y decir, oiga, mientras estoy viendo esto, si viniera el Señor Jesucristo en este momento, ¿me iría con Él? Si mientras estoy viendo esto, mientras me estoy riendo de esto, mientras estamos, mi hermano querido, quiero decírselo porque con sinceridad he tenido que apagar eso y decir, Señor, no. Perdóname por haber visto esto, Señor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mantente puro. Mantente puro. Ahora, deben haber límites en la manera de vivir y de actuar. Jovencitas, mírenme acá. Jovencitos, mírenme acá. Pregunto, ¿será permitido para nosotros como cristianos y como personas salvos tener relaciones abiertas? Algunos hacen. Pero es que hay relaciones abiertas, somos amigobios. No tenemos sexo, solo picos. Somos amigobios. Pues no tenemos nada, pero sí hay amigos con derechos. Y el domingo, aleluya, te adoramos, Señor. Pregunta, ¿es inocente? Si de algo me he cuidado es del fanatismo. Pero no podemos aceptar cosas por tener miedo, temor a que nos señalen. Si esto me señalan de fanático, lo asumo en el nombre del Señor. Pero no se lo acepto a mi hija y no se lo aceptaré a mis nietos y no se lo aceptaré a la iglesia, y la persona que encontremos de esa manera no tiene derecho de participar en ningún cargo cristiano si está viviendo de esa manera, porque esto daña la relación, daña la vida, daña la santidad. Debemos seguir viendo estas cosas como pecado. Si usted tiene una amiga, un amigo que está viviendo de esa manera, está llamado a llevarlo a la conciencia y a no compartir esas cosas. No puede ser que su mejor amiga, su mejor amigo
estén viviendo de esa manera y usted esté preguntándole, ¿y cómo le ha ido? Y chévere, y verdad, y entonces ahora tiene 3 amigobios. Tenemos que hablar de todos estos asuntos porque el llamado es a conservarse puro. Mi hermano querido, muchas personas en esta concientización social de normalización del pecado están perdiendo la oportunidad de ser salvos. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sabe? Hay algo que quiero llevarlo en el nombre del Señor y es a que usted haga un análisis y sabe que la pureza tiene unas características claras, ¿cierto? ¿Verdad? Lo que es puro tiene unas características claras. Lo que ya es impuro lo pone en un debate a usted decir, bueno, pues puede ser sí o no. ¿Por qué? Porque inmediatamente se viene a nuestra mente lo que a nosotros nos parece, nuestros conceptos. Hermano, filtre todas las cosas conforme a la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. Leamos hasta el 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, esta enseñanza no es para gente del mundo, esta es para cristianos. ¿De acuerdo? Dice, en cambio, el espiritual, ¿cuántos espirituales hay acá? Puede levantar su mano si usted es espiritual, gloria a Dios. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Aquí es donde cambia el asunto. Ay, no juzgue nada ni a nadie. No, sí, Señor. Desde el punto de vista espiritual estamos en la obligación de hacerlo. ¿Será pecado eso? Analizar. ¿Sí? ¿Será esto que estamos haciendo, esto que vamos a hacer, será pecado? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién le juzga a usted cuando usted hace las cosas desde la mente de Cristo? Desde lo espiritual. ¿Quién lo juzga? Nadie. A usted no lo juzga nadie, porque si usted está haciendo las cosas desde lo espiritual y está practicando las cosas desde lo que es agradable a Dios, nadie lo va a juzgar. Amén. Ahora, versículo siguiente. Ahora, hace una pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoce? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, usted y yo, mi hermano querido, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, Cristo también nos entregó su manera de pensar. Y como tenemos la manera de pensar de Cristo, podemos juzgar las cosas y mirar qué es puro y qué no es. No pelee contra esta realidad. No pelee contra esta verdad. Yo como pastor me quedo a veces sin argumentos cuando me dicen, pastor, pero tal cosa. Y entonces desde mi óptica, desde mi manera de pensar, yo no quiero discutir esas cosas. Y a veces quedo así, pero pregunte usted desde la mente de Cristo, antes de justificar algunas cosas que ha normalizado en su vida. Nunca diga lo que a veces dicen algunos necios. Pero si los pastores pecan. Pero yo he visto a algunos cristianos, algunos líderes que lo hacen también. Es que la medida del pecado, de la santidad, no la da el pastor y el comportamiento de nadie en particular, sino la mente de Cristo.
y la santidad de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora tenemos la mente de Cristo. Mi hermano querido, es necesario vivir con la mente de Cristo y no con la nuestra tanto. Es importante, medítenlo un poco. Porque nuestra mente sí que está influenciada por cosas, ¿no? Nuestra mente está influenciada por lo que hemos vivido. Está influenciada nuestra manera de pensar por las personas con las que hemos compartido. Está influenciada por las ideologías o filosofías que nosotros mismos hemos adoptado, ¿verdad? Está influenciada. Y casi que todo eso está influenciado por el pecado, por Satanás. Entonces, lo que parece anormal es normal de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Por eso, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, esta mente se tiene que someter a la mente de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Para usted conservarse o para conservarnos puros, tenemos que pensar, ver el mundo, ver las cosas, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros planes desde la mente de Cristo. Amén. A propósito, ¿qué planes tiene? Que no me vuelva a pasar lo que pasó la otra vez. Vino una persona que asistía y así, todavía sigue asistiendo irregularmente a la iglesia, y me dijo: pastor, no me vaya a regañar, pero pídale a Dios que me bendiga. Yo después cambio de negocio, pero fue que me compré una taberna que me la vendieron baratísima. Estaba quebrada. Pidiéndome a mí que le pidiera a Dios que le bendiga la taberna. Hasta allí se llega cuando se normaliza el pecado. Pues igual, pastor. Y entonces le dije: pero ¿cómo se le ocurre pedirme eso? Pues igual, pastor, los borrachos, si no toman en mi taberna, van a tomar en algo otra. O no, ellos no van a dejar de ser borrachos porque yo cierre mi taberna. ¿Cómo se normaliza el pecado? ¿Cómo se justifica el pecado? La respuesta mía fue muy simple. El Señor Jesucristo montaría una taberna. Cuando el mismo Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y le diría el Señor al Padre: Padre, pues ahí se emborracharon, pero si no se hubieran emborrachado en la mía, se hubieran emborrachado en la del frente. O sea que yo no soy culpable de nada. ¿Están notando cómo a veces se llega a normalizar el pecado? Ahora, tal vez usted dice: no, tampoco llegar hasta ahí, pero hay muchas otras cosas que sí se han normalizado. Y que el llamado nuestro, mi hermano querido, ahí donde usted está sentado, yo los miro y les digo: siéntense como cuando van en un avión directo ¿a dónde? A la presencia del Señor. Y necesitamos día a día, cuando nos levantemos de aquí, vamos a la vida normal, conservarnos puros, porque día a día caminamos hacia la presencia del Señor. Y el Señor dice: así como el que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay muchos debates en cuanto a asuntos de santidad. No se me asusten. Hay muchos debates en cuanto a asuntos de santidad. Esto sí, ay no, sí, porque sale a relucir el concepto personal. Pero les voy a invitar a que a que hoy todos nosotros que estamos acá, llevemos nuestros conceptos a la mente de Cristo. ¿Usted qué cree? Se acaban los debates. Se acaban los debates. Cuando yo quiero terminar un debate por el comportamiento de una persona, le digo: ¿qué haría Cristo? Y se acaban los debates. Ay, pastor, pero tal cosa, pero es que mire, le echan la culpa al vecino por lo que le dijo. Usted controla los asuntos, es lo que usted decidió hacer.
Mi hermano querido, termino diciendo, la tarea para permanecer salvo es mantenerse puro. Mírenme acá. La tarea para permanecer, escuche bien, salvo es mantenerse puro. Esto es importante. La pureza nos obliga a ver las cosas desde la óptica de Dios. Sé que está tomando apuntes. Vuelvo y lo repito. La pureza nos obliga a ver las cosas ¿desde dónde? Desde la óptica de Dios, no desde la suya. Escúcheme bien, si la óptica, el pensamiento de Dios dice una cosa, no me importa lo que usted diga y sus conceptos. Si Dios me dice una cosa a mí, no me importa lo que a mí mismo me agrade o me desagrade. Es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? El pensamiento de Jehová es el que debe permanecer para siempre, dice la palabra del Señor. Sus debilidades deben ser llevadas a la presencia del Señor y allí debe sacrificar ese cuerpo débil para que viva el Espíritu de Dios y le fortalezca. Es tiempo de dejar de un lado de sensibilizarnos y romantizarnos con nuestras debilidades y ponerle cuidado a la voluntad del Señor. Es tiempo de ver las cosas desde la óptica espiritual y no desde la óptica social. No, el mundo lo hace, no importa. Es tiempo de ver las cosas desde la mente de Cristo y no desde nuestra mente. Amén. Es importante y espero en el Señor, mientras hemos hablado todo esto, que usted haya meditado en su manera de vivir. Cada uno de nosotros tiene una manera de vivir diferente. Frecuentamos lugares diferentes. Nos enfocamos en asuntos diferentes. Sin embargo, todos nosotros tenemos que vivir, cuidarnos y vivir en la pureza y la santidad del Señor. Este lugar no es un lugar social, ni para hablar de cosas sociales, ni para hablar de plata, ni para hablar de prosperidad. De eso hay unas grandes conferencistas y hay unas grandes oportunidades en otros lugares. Estamos en este lugar porque es la casa donde el Señor puso para que nuestra visión sea puesta en lo eterno. Para que examinemos nuestra vida, cómo estamos. Para que cada día procuremos caminar según la voluntad del Señor, dirigidos por Él. Y dice la palabra del Señor, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Oremos al Señor. Y le invito allí a inclinar su rostro y a hacer una meditación sobre todo en su vida. Sobre todo en su vida. Lo que está viviendo, cómo lo ha estado viviendo, los planes, las cosas que está haciendo, y pregúntele al Señor, Señor, esto que me parece a mí tan normal, ¿tú lo harías? Esto que he acolitado y que ahora he comenzado o que vivo y tengo dudas, Señor, ¿será para ti agradable, Señor, o debo cambiarlo? Porque en el hombre y la mujer de Dios que tiene una convicción de fe completa, total, no va a permitir que nada le robe su santidad y le impida la oportunidad de ser salvo. Señor y Dios, aquí estamos. Si usted le pide al Señor que le dé lucidez, el Señor se la va a dar, sin lugar a dudas.
Si hay algo en lo que practica y en lo que está haciendo que tiene duda, dígale: Señor, enséñame a entender, por favor, a través de tu mente, de tu palabra. Y si me doy cuenta que está mal, Señor, todo lo que esté mal, todo aquello que dañe mi pureza, que dañe mi santidad, lo dejaré, Señor. Permítenos llevar cautiva todo pensamiento a tu obediencia, Señor. El mundo nos está enseñando cosas, a ver las cosas normales, cosas que son pecados, Señor. Y si hemos caído en este mismo propósito y en esta misma manera de vivir, Señor, por favor, perdónanos. Permítenos vivir en santidad. Si usted desea estar en la presencia del Señor, si su decisión es caminar de la mano del Señor, hoy le invito a examinarlo todo, a examinar todas las cosas, a vivir y a mirar, a revisar su vida. Y todo aquello que le robe la santidad, a cambiarlo en el nombre del Señor. Dígale al Señor: Señor, quiero agradarte en todas las cosas, por encima de todas las cosas. Quiero tener tu mente, quiero volver a la pureza, Señor. Quiero ver el pecado como lo miras tú. Quiero ver las cosas como las ves tú, Señor. Si en mi vida he visto cosas que son pecado y que hoy las puedo entender y las he normalizado, no las he rechazado ni las veo, Señor, con repugnancia, permíteme verlas como tú las ves, Señor. Permíteme preocuparme por aquellas personas que andan en pecado y no compartir con ellos estas cosas, ser alcahuetes de pecados. Hoy tú nos hablas, como hablaste a Timoteo: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Permítenos defender nuestra casa, defender el lugar donde tú nos permites vivir. Permítenos, Señor, buscar y permanecer en santidad, que nuestro hogar sea un santuario donde tu presencia gobierne. Que nuestros celulares, la tecnología, nuestros televisores, Señor, nuestros radios y todo lo que tengamos allí, que trae información a nuestras mentes, a nuestras casas, Señor, sean filtrados por tu sabiduría y sean santificados, Señor, puestos para ti. Una decisión, Señor. Danos sabiduría, Padre. Llena de tu presencia tu iglesia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Y amén. ¿No tiene sonido? ¿No tiene sonido con el